Piensa en el último mes de tu vida. Pagaste algo, tal vez el alquiler, tal vez el supermercado, tal vez una cuota de algo que compraste hace tiempo y que todavía estás pagando. Quizá revisaste tu saldo y sentiste esa tensión familiar, esa sensación de que el dinero siempre llega justo o no llega del todo. Ahora piensa en esto. Alguien decidió la tasa de interés de ese crédito. Alguien determinó el valor de la moneda con la que pagaste ese alquiler. Alguien fijó las reglas del sistema dentro del cual trabajas, ahorras, te endeudas y sueñas. ¿Y si te dijera que ese alguien no es un gobierno elegido por ti? ¿Que no es el resultado de ninguna elección? ¿Que es el producto de decisiones tomadas hace décadas, en reuniones a las que nadie te invitó por personas cuyos nombres no aparecen en los noticieros? Eso no es una teoría, es el funcionamiento real del sistema financiero global. Y durante siglos ha sido presentado como algo demasiado complejo para que lo entiendas. Hoy, eso cambia. Durante siglos el dinero fue presentado como una simple herramienta de intercambio, algo neutro, algo técnico, algo que sube y baja según fuerzas del mercado que ningún ciudadano común podría comprender del todo. Pero esa narrativa tiene un problema fundamental. Las fuerzas no son tan invisibles, y los que las controlan no son tan anónimos. Existe una red, no de sombras ni de fantasmas, una red de instituciones, familias, decisiones y estructuras que llevan construyéndose desde antes de que existieran la mayoría de los países que hoy aparecen en el mapa. Una red que no opera en secreto porque no necesita hacerlo, opera a plena luz en el lenguaje técnico de los mercados financieros, en los comunicados de los bancos centrales y en los informes de organismos internacionales que casi nadie lee completos. Y esa red afecta tu vida, hoy, cada día, mucho más de lo que te han dicho. Empecemos desde el principio. Antes de que existieran los bancos tal como los conocemos, el poder económico dependía de la tierra y de los ejércitos. Los reyes gobernaban porque controlaban el territorio y porque podían financiar guerras. Pero financiar una guerra es caro, y llega un momento en que incluso el rey más poderoso necesita dinero que no tiene. Ahí es donde aparece una figura que la historia oficial suele tratar como secundaria: el prestamista. El hombre que tiene el capital, el que dice sí o no, el que pone las condiciones. Y las condiciones de un préstamo a un rey no son cláusulas de un contrato bancario. Pueden incluir concesiones territoriales, derechos de trabajo exclusivo, acceso a recursos naturales e influencia directa sobre decisiones políticas. El prestamista no gobernaba desde el trono, pero sin su aprobación, el trono no funcionaba. Esa dinámica no desapareció con la modernidad, evolucionó. En el siglo XVIII, mientras Europa se desangraba en guerras dinásticas y revoluciones, una familia en el gueto judío de Frankfurt estaba construyendo algo que ningún ejército podía construir. No un territorio, no un título nobiliario, una red. Mayer Amschel Rothschild entendió algo que los monarcas de su época tardaron décadas en comprender. El que controla el flujo de información financiera controla el resultado de los eventos antes de que estos ocurran. Colocó a sus 5 hijos en las 5 ciudades financieras más importantes de Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, cada uno operando de forma independiente pero coordinada, comunicándose con una velocidad y precisión que ningún gobierno de la época podía igualar. Lo que construyeron no era solo una red bancaria, era el primer sistema de inteligencia financiera a escala continental de la historia. Y su prueba de fuego llegó en 1815, en un campo de batalla belga llamado Waterloo. Los mercados europeos esperaban el resultado con una ansiedad casi insoportable. Una victoria de Napoleón hundiría los bonos del gobierno británico. Una derrota los elevaría a niveles históricos. Nathan Rothschild, en Londres, recibió la noticia de la derrota francesa antes que el propio gobierno inglés, gracias a su red de mensajeros privados. Y lo que hizo a continuación fue una obra maestra de psicología financiera. No celebró, no compró, vendió. Comenzó a deshacerse de sus bonos con una calma estudiada que los otros inversores interpretaron como una señal inequívoca. Rothschild sabía algo. Si él vendía, Napoleón debía haber ganado. El pánico se extendió por el mercado. Todos vendieron, los precios se desplomaron. Y entonces, en silencio, con agentes operando en su nombre en distintos puntos del mercado, Nathan Rothschild compró todo lo que pudo. Cuando llegó la noticia oficial de la victoria británica, los bonos se dispararon. En cuestión de horas, la familia Rothschild había multiplicado su fortuna de forma que los historiadores todavía debaten en términos de magnitud. No por suerte, por haber construido el sistema de información más eficiente de su época y por tener la frialdad de usarlo cuando más importaba. Pero los Rothschild son solo una parte de la historia. Medio siglo después, al otro lado del Atlántico, el mundo descubrió algo que cambiaría para siempre la ecuación del poder económico global. No una idea política, no una revolución social,
un líquido negro y viscoso que brotaba de la tierra en Pensilvania. Petróleo. John D. Rockefeller tenía 23 años cuando comenzó la fiebre, y mientras otros corrían a perforar pozos como si jugaran a la lotería, él hizo algo diferente. Estudió la cadena completa, calculó dónde estaba el verdadero control y entendió que el dinero real no estaba en extraer el petróleo, estaba en controlarlo después de extraído. Construyó refinerías, compró los oleoductos, negoció tarifas preferenciales con los ferrocarriles que transportaban el crudo. Luego absorbió a sus competidores uno por uno, con una metodología que combinaba presión económica, ofertas económicamente irresistibles y, cuando era necesario, algo que los documentos de la época describían con eufemismos como competencia agresiva. En su punto máximo, la Standard Oil controlaba el 90% del petróleo refinado en los Estados Unidos. No era una empresa en el sentido convencional, era la infraestructura misma de la economía industrial americana. Cuando el gobierno la disolvió en 1911, partiéndola en 34 empresas separadas, muchos lo interpretaron como el fin del poder Rockefeller. Fue exactamente lo contrario. Esas 34 empresas cotizaron de forma independiente y se volvieron colectivamente más valiosas que la compañía original. Las acciones de cada una pertenecían en su mayoría a los mismos accionistas de siempre, y John D. Rockefeller, con participación en todas ellas, se convirtió en el hombre más rico que el mundo moderno había visto hasta entonces. Entre esas 34 empresas están los nombres que hoy reconoce sin esfuerzo: ExxonMobil, Chevron, BP América. El monopolio no murió, se volvió invisible. Pero hay algo en la historia de los Rockefeller que pocas veces se menciona y que quizás sea la parte más duradera y más perturbadora de su legado: la influencia sobre el conocimiento. La Fundación Rockefeller, creada en 1913, financió universidades, laboratorios, escuelas de medicina y centros de investigación en salud pública en el mundo, y al financiarlos, influenció qué se investigaba, qué paradigmas se consideraban científicamente válidos, qué modelos de medicina se enseñaban como estándar universal y cuáles quedaban descartados como no científicos o marginales. No hubo una conspiración oscura detrás de eso, fue algo más sutil y por eso mismo más poderoso. Cuando financias la investigación, defines las preguntas que se hacen. Las preguntas que se hacen determinan las respuestas que se encuentran, y las respuestas que se encuentran construyen el conocimiento que una generación entera acepta como verdad incuestionable. Eso es una forma de poder que no necesita ejércitos ni decretos, solo necesita capital y tiempo, y los Rothschild y los Rockefeller tenían ambos en cantidades que ningún gobierno podía igualar fácilmente. Y aquí llegamos al presente. Porque lo que construyeron estas familias y docenas de otras que operaron con la misma lógica en distintas partes del mundo no son solo fortunas personales, son estructuras, instituciones, mecanismos que hoy funcionan de forma autónoma, con reglas propias, con una inercia histórica que va más allá de los nombres de sus fundadores. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Pagos Internacional en Basilea, que pocos conocen pero que actúa como el banco de los bancos centrales del mundo. Ninguno de estos organismos es neutral. Todos son el resultado de decisiones tomadas por personas específicas, en momentos específicos, con intereses muy concretos, y esas decisiones siguen determinando hoy las condiciones bajo las cuales un país puede endeudarse, las tasas de interés que una familia paga por su hipoteca, el valor de la moneda con la que compras el pan cada mañana. No es abstracto, es el suelo que pisas. Y la pregunta que deberías hacerte no es si esto es justo o injusto. Esa conversación puede venir después. La pregunta más urgente es otra: ¿por qué nadie te lo explicó así? Porque entender cómo funciona realmente el sistema financiero global no es una cuestión académica, es una cuestión de poder. Y el poder, históricamente, funciona mejor cuando la mayoría de las personas están demasiado ocupadas sobreviviendo dentro del sistema como para detenerse a entender cómo fue construido, por quién y con qué propósito. No te digo esto para que desconfíes de todo, no te digo esto para alimentar el cinismo o la parálisis. Te lo digo porque la diferencia entre alguien que el sistema usa y alguien que entiende el sistema es exactamente esta: las preguntas que decide hacer. La próxima vez que escuches hablar de una crisis financiera, de una decisión del Banco Central, de un acuerdo comercial entre países que mueve el precio de las materias primas que llegan a tu mesa, no te quedes solo con el qué. Pregunta quién lo decidió. Pregunta desde cuándo tiene ese poder. Pregunta a quién beneficia que las cosas funcionen exactamente como funcionan y no de otra manera. Porque el dinero siempre deja rastros, las instituciones siempre tienen historia, y la historia, cuando se cuenta completa y sin miedo, revela algo que ningún manual de economía te dirá en la primera página. El sistema no es una fuerza de la naturaleza, es una construcción humana. Fue diseñado por personas, ha sido mantenido por personas y puede ser comprendido por cualquier persona que decida de verdad entenderlo. Eso es lo único que necesitas para empezar a ver el mundo de otra manera, y una vez que empiezas a verlo así, ya no puedes dejar de hacerlo.